Buenas noches, Jefferson. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está todo? Todo muy bien, gracias a Dios. Una semana ocupada, pero aquí vamos. Bueno, unas cuantas semanas ocupadas. Bastante. Estamos, ¿cómo se llama? Un poco alejados de las tertulias por, bueno, obviamente razones de trabajo. Tuvimos una tertulia no hace mucho, pero no fue de diseño. Sí, no fue diseño. No fue diseño. Y bueno, tampoco he editado la anterior, que fue la número 6. Ujú. Pero bueno, pronto las dos van a estar al aire. Ya el momento en que estemos escuchando, nuestros escuchas estén con esta, ya estarán las dos al aire. Ujú. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Jeff? Afiches, diseño de afiches o carteles. Diseño de afiches o carteles. Ujú. ¿Tienes algo por allí? ¿Investigaste algo? Sí, tengo como siempre un poquito de historia. Ujú. Dice que el afiche es un galicismo que proviene de la palabra afiche. Esta palabra es escrita con dos F, suena un poquito diferente a lo que normalmente conocemos como afiche. Ujú. Tiene también, dice por acá también que es del latín affixum, que significa que está fijado o pegado a, Ok. y que es habitualmente lo que nosotros llamamos comúnmente un cartel. Un cartel, o sea que lo que se pega. Exacto. Es algo que se pega en la pared, se pega en algún lugar y por eso se llama afiche. Exacto. Muy bien. Dice que la historia del cartel comienza en París en el año 1890. Hay un pintor que se llama Jules Cheret, quien es el que buscaba crear formas agradables a la vista y que todo el mundo captase ese mensaje que hay en esos carteles. Ok. Muy bien. Él fue considerado el padre del cartel moderno por ser el primero en utilizar las técnicas litográficas en ese ámbito. Técnicas litográficas. Litográficas, Muy bien. sí. Fíjate, yo tenía entendido que había sido Toulouse-Lautrec. De hecho, el que en teoría comienza a mezclar textos con imágenes para anunciar un evento en particular, bueno, yo tenía entendido que era Toulouse-Lautrec en Francia, del Moulin Rouge, ¿no? Exacto, pero no estás equivocado, porque Ok. resulta que Toulouse-Lautrec, él también es parte de la misma, de lo que Época, llamaban más o menos. la bella época, Ajá, de la Belle Époque. de Belle Époque. Y en esa época él también se encarga de desarrollar esos afiches que los consideran como post-impresionistas Ujú. y que realizaba utilizaba esa técnica para realizar carteles de cabarets, como el que tú acabas de mencionar, el Ok. Moulin Rouge. Ah, muy bien. Ajá, Perfecto. dice que en la mayoría o en muchas de sus obras hay una de sus amigas, que es esa amiga que aparece en esos carteles. Ella Ok. se llamaba Jane Avril. Ok, Ujú. interesante. O sea, utilizaba como modelo una de sus amigas Sí. para los carteles publicitarios. Correcto, correcto. Entre otras de las personas que comienzan a utilizar los carteles, hay un checo llamado Alphonse Mucha. Ok. Yo había leído un poquito acerca de él hace aproximadamente unos 2, 3 meses porque estaba haciendo un assessment, una tarea de mis estudios y se me cruzó en la investigación. Entonces, bueno, había leído un poquito acerca de él. Básicamente, él es de este movimiento del Art Nouveau y que está influido por lo que llamaban el pre-rafaelismo en España. Ok, interesante. Y Eh, bueno, pedir disculpas un poco por la pronunciación de estos nombres, porque Sí. ni hablamos francés ni checo. Medio hablamos español, inglés, machucado. Así que Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Nuestro mejor esfuerzo de aquellas personas que dominan estos idiomas, pues nos disculpan en las pronunciaciones. Chucutas, por cierto. Ok, Ok. continuamos. Bueno, nada, hablaba de mucha o mucha. Sí, Como, por eso estaba poniendo disculpas. No sabemos si estamos metiendo mucha la pata con estas pronunciaciones, porque como no sabemos ni checo ni francés, ni por ahí vamos a hablar también de Alemania más adelante. Los afiches de él eran motivados por líneas florales o formas florales y líneas sinuosas. La fama del vino da gracias al cartel que se realizó para la obra de teatro Gismonda, otra obra famosa de la época en 1895, con una actriz llamada Sarah Bernhardt. No lo puedo pronunciar muy bien. Sería interesante conseguirlo. ¿Lo tienes? Sí, Bueno, lo vamos tengo a ver varios entonces en de las pantalla. fotos de esta interesante. época, muy interesante. El hecho es que hay, por supuesto, como siempre, mucha historia, Sí. pero detalles bien Bien interesantes. importante ponerlos allí
Qué bien, ¿y con qué podríamos más o menos concluir la parte de la historia? Bueno, en la parte de la tienes- historia podríamos concluirla con esta parte rusa soviética. Hay una parte en Rusia, o una época en Rusia, donde nace una cosa que se llama el cartelismo político, que Ujú. toma este tipo de obras como un poderoso reclamo para la sociedad. Hay una persona que se llama Mijail Cheremik, y él crea un tipo de afiche que son conocidos como Rosta, ventanas satíricas de los telégrafos rusos que por su diseño recuerdan a los cómics. Entonces es una forma de hacer protesta a través de lo que sería un cómics en estos afiches. Interesante entonces que él es el que introduce el concepto gráfico tipo cómic Tipo cómic. o de dibujo animado, de suplemento animado al cartel, Exacto. que después es utilizado muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Correcto, correcto. Muy bien. Básicamente como una forma de protesta. Interesante Ujú. el dato. Sí. Bueno, hay muchos detalles. Dice, en el clima de fascismos y guerras, muchos estados utilizaban los carteles como arma de propaganda política. Sí. Está el nazismo alemán, que De es eso vamos a imposible hablar. hablar de los carteles sin hablar de eso, sí. de esa parte de Alemania. El nazismo alemán, el fascismo italiano y ambos bandos de la guerra civil española crean carteles con el fin de hacer llegar sus ideológicas o sus ideologías a la masa. En España se realizan entre Barcelona y Madrid y emplean nuevas técnicas como el fotomontaje. Dice, aquí también resultan muy populares los carteles que anunciaban corridas de toros. Esa ya es otra parte. Es el cartel publicitario para eventos. Correcto. Un poco volviendo a Toulouse-Lautrec Ajá. al principio. Exacto. Fíjate que tocando el tema de los afiches o propagandísticos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde adquieren mucho auge este tipo de mensaje. Tenemos los dos bandos, el bando americano y el bando alemán, que se especializan en generar mensajes muy persuasivos, de mucho impacto, por el tipo de imágenes que utilizaban, y el mensaje corto, preciso, muy fácil de entender, con una imagen que impacta. Vamos a hablar un poco entonces de la composición del afiche más adelante, cómo se compone un afiche, do's and don'ts, o sea, qué es bueno y qué es malo hacer en un afiche, y vamos a hablar de esto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el clásico afiche de la mujer norteamericana que dice "We can do it", con su pañuelo en la cabeza, muy hogareño, pero a la vez utilizando el uniforme militar. Correcto. Y haciendo esa expresión de fuerza, que es la fuerza que viene un poco a sustituir al hombre herido, que llega lesionado de la guerra, para ser entonces, ¿cómo se llama?, reemplazado por la mujer en muchas obras, sobre todo en las fábricas, ¿no? En las fábricas de armamento. Este es uno de los carteles icónicos de la Segunda Guerra Mundial, muy preciso, muy eficiente, y además que el papel tan importante de la ilustración bien aplicada. Vemos que es una mujer muy atractiva, pero que a pesar de que, o incluyendo el hecho de que es una mujer muy atractiva, tiene rasgos masculinos, o sea, tiene un mentón muy masculino y tiene expresiones masculinas en el rostro, a pesar de que es una mujer, y es evidente que es una mujer, demuestra mucho la fuerza del hombre implícita en la mujer. O sea, eran muy bien estudiados y muy bien diseñados estos carteles. Y además el mensaje es muy preciso, porque la relación entre la imagen y la litografía es perfecta. O sea, una va con la otra. Es una especie de simbiosis allí, donde de repente si colocas solamente el texto, ok, se entiende, pero esa combinación imagen-texto allí o sea, es imposible no entender el mensaje. Y cuando hablemos más de la composición del afiche, vamos a entender lo importante y lo primordial que es la imagen como elemento central, un titular o un enunciado con letras grandes y legibles a cierta distancia, y muy poca información adicional. El afiche después se convirtió, yo pienso que el afiche se fue corrompiendo un poco cuando el objetivo era más, por ejemplo, en el caso de vender un evento, darle las gracias a los patrocinantes del evento utilizando, por ejemplo, 25 tipos de logos o logotipos implícitos en el afiche,
cosa que le hacía mucho daño al diseño y al mensaje final del afiche. Pero bueno, eso lo tocamos un poquito más adelante. Sí, siempre cae en el tema del negocio. Del negocio sí, pero que hay que tratarlo muy bien Ujú. y la gente tiene que entender que pues el afiche no es para anunciar al patrocinante, sino para anunciar el evento. Correcto. Aquí tenemos este otro que es el clásico del tío Sam que dice I want you y subrayan el you y es el tío Sam señalando a quien ve el afiche. Este es otro aspecto interesante del diseño. Vemos al tío Sam concebido como el hombre sabio anciano, pero que todavía se ve con muy buena forma física. Fuerte. Fuerte Sí. y ¿cómo se llama? Autoritario. Exacto. O sea, es prácticamente una orden. Fíjate que dice que es prácticamente una orden al soldado, ¿no? En ese afiche particularmente es el gobierno norteamericano diciéndote Sí, te necesitamos. Te necesitamos, pero más allá de necesitarte, te queremos. Exacto. O sea, no es necesitar, es que te queremos a ti. Y después dice, obviamente, para el ejército, para que te enroles en el ejército ahora. Pocas palabras, el tamaño del texto lo suficientemente grande para ser leído a distancia y una imagen central de mucho impacto. Esos son los elementos básicos del afiche y quien se empieza a salir de allí empieza a hacer otra cosa que no es un afiche. Exacto. Y bueno, más adelante hablamos de eso. ¿Tienes allí algo? Sí, hablando un poquito sobre las cualidades que tú mencionas, yo tengo acá que por supuesto debe ser llamativo lo que tú mencionaste ahorita, que se debe entender a primera vista. Porque muy rápidamente. Exacto. Dice que tienes que comunicar un mensaje de interés. Como tú muy bien acabas de decir, si se colocan esos patrocinantes, ese otro tipo de información que no es justamente el evento o el tema central, pierdes la dirección. Sobre todo porque se pierde espacio en el afiche, en el área de trabajo. Los patrocinantes siempre quieren que su logo se vea y se entienda. Entonces se empieza a llenar, sobre todo en los casos nuestros como de Latinoamérica, donde se necesitan demasiados patrocinantes para hacer cualquier cosa. Correcto. Entonces se empieza a llenar de patrocinantes el afiche y eso va en detrimento del mensaje principal, que es el evento, ¿no? O el anuncio que estás haciendo. Entonces hay que saberlo manejar muy bien y bueno, tratar de hacer entender también a los patrocinantes que el objetivo es no hacer publicidad de ellos, sino poder realizar el evento a través de su patrocinio. Exacto. Hay una frase aquí bien curiosa que yo encontré que dice, un afiche que no es comprendido en un par de segundos no es un buen afiche. Bueno, no hay que agregar más nada a esa frase. Esa frase es absolutamente cierta. Perfecto. Perfectamente. Bueno, después entonces tenemos yo quería mencionar, ya que comentaste en la historia sobre el nazismo alemán. el papel del cómic inmerso en el afiche o como herramienta para realizar o diseñar un afiche propagandístico en el caso de las guerras. Hay que mencionar inevitablemente a Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda del Tercer Reich. Este personaje lamentablemente lo utilizó para mal, pero era un genio de la publicidad. Sí. Y la manera en que él indicaba el diseño de los afiches era tan persuasivo que, bueno, llegó a donde llegó el Tercer Reich, ¿no? O sea, llegó a donde llegó el nazismo y impactó de tal manera en la sociedad alemana que los alemanes estaban absolutamente convencidos de que lo que estaban haciendo era lo correcto por su país. Y es la capacidad de persuasión propagandística en el genio de este individuo traducido a imágenes gráficas muy impactantes que vamos a estar viendo en pantalla y de una manera que si eres diseñador gráfico, obviamente nadie está a favor de lo que pasó en Alemania, pero si eres diseñador gráfico tienes que entender la calidad y la maestría con que se diseñaron estos afiches. Definitivo. O sea, una capacidad de síntesis del mensaje en la imagen, que es lo que tú quieres lograr a través del afiche. Muy interesante, vamos a ver algunos. Uno de los que más me ha gustado a mí, yo una vez tuve la suerte de tener en mis manos una enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial y entre ellos había un tomo que era solo de afiches de la Segunda Guerra Mundial dedicados al Tercer Reich. Y aparecía que estamos viendo ahorita, que es un edificio que se supone que es muy alto y muy fuerte y que tiene la forma de la esvástica. Es preciso, imposible no entenderlo, no tiene muchas palabras, la imagen habla por sí sola. Sí,
debe decir algo así. Yo nunca investigué lo que dice y bueno, los amigos que hablan alemán de repente podrán comentar. Yo me imagino que lo que dice algo así es que Hitler es el número uno o Hitler es nuestro líder número uno o algo parecido. Podemos buscar lo que dice más adelante y lo podemos poner. Pero este es uno de los que más me llamó la atención entre la colección que existe. Y bueno, hay muchísimos, ¿no? Unos que incluyen obviamente la imagen de Adolfo Hitler, otros que muchos incluyen a los soldados, el soldado como elemento central, la bandera con la esvástica, pues obviamente. Y aunque no era muy popular como fue luego en el caso de los afiches norteamericanos, la mujer también pasa a formar parte del afiche de la Segunda Guerra Mundial del lado del Tercer Reich. Hay algunos por allí donde salen, pero no fueron tan utilizados como en el caso del afiche norteamericano, ¿no? En donde se ve que se utiliza mucho a la mujer. Aquí vemos otro, por ejemplo. Todo en función a lo que era recuperarse de la guerra y recuperarse de los daños de la guerra. Claro, ellas fueron parte fundamental de esa posguerra o durante la guerra. Sí, durante la guerra y luego, por supuesto, de la posguerra. Bien, bueno, es infinita la cantidad de cosas que se pueden ver a nivel gráfico, sobre todo en cuanto al concepto de afiche se refiere. Mire, que hay uno interesante, dice Sailor Beware, loose talk can cost lives. Y me imagino que están hablando de el hecho de que los marineros hablaban mucho con las prostitutas que podrían ser obviamente infiltrados. Exactamente. Y ser espías, ¿no? Dentro de buscando información. Buscando información. Pues, imagínate tú, cosas como estas, ¿no? Que volvemos a que un elemento central, una ilustración que tiene un impacto y se entiende inmediatamente, pocas palabras, el mensaje llega muy rápido. Simple, yo pienso que ese es el principio fundamental del afiche, la simplicidad. Sí. La simplicidad, un afiche mientras más simple, más rápido transmite el mensaje y como dice la frase que acaba de mencionar, si no se entiende en 2 segundos. Tiene mucha relación con el diseño del logo. Con el diseño per se. Exacto. Aunque en algún momento podríamos justificar los diseños muy elaborados, la tendencia siempre es que la optimización en cuanto al recursos del diseño es que mientras menos recursos utilices, mejor. Yo siempre recuerdo una frase de uno de mis profesores con una de las tareas que yo envié el año pasado, y hubo una de esas tareas que de verdad había mucha información en el logo, y él me mandó su comentario, el feedback, y al final me puso entre comillas, Jefferson, keep it simple. Bueno. Y creo que eso yo de verdad he tratado o estoy tratando de que todo mi diseño sea simple pero que llegue. Bueno, ahí está la maestría del diseño gráfico. La maestría del diseño gráfico es y volvemos a los principios del diseño que hablamos en la primera tertulia. Sí. Es la síntesis de información transmitida de la manera más simple posible. Y que resuelve el problema. Resolviendo el problema de diseño, de imagen, de manipulación de los elementos como el texto, la imagen, pero además de eso, la creatividad y la capacidad de sintetizar todos esos elementos para transmitir un mensaje de una manera lo más rápida posible. Porque vamos a estar claros, cuando el diseño se hace complejo y hay elementos que distraen la atención dentro del mismo diseño, el mensaje no se transmite. Existe lo que se llama ruido visual, o lo que llamamos los diseñadores gráficos ruido visual. Hay tantos elementos en el diseño que no entiendes nada de lo que estás viendo. Entonces hay que tratar de mantenerlo simple. Otros buenos ejemplos son los diseños para afiches para películas. ¿Tienes algo por ahí? Decía por acá que la vida del cartel no se había terminado después de esta parte donde se realizaron afiches en Barcelona y Madrid, que se empleaban estas técnicas para el fotomontaje. Decía, pero la vida del cartel no estaba acabada aún. Dentro del diseño irrumpen las carátulas de discos, póster, programas de mano y, cómo no, los carteles de cine como forma de promocionar el séptimo arte. Bueno, tenemos algunos clásicos que vamos a mostrar en pantalla
Uno de los clásicos que podemos nombrar es el de Guerra de Galaxias, Sí. en donde sale de fondo Darth Vader y sale el Jedi con la princesa Leia adelante. Un poco complejo en Sí. cuanto a la ilustración, pero sin embargo la ilustración se justifica en este caso porque trata de mostrar todos los elementos que implican la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ese es un afiche que para mí es una de las obras maestras de los afiches de películas de cine. Hay uno muy bueno que es el de la película Tiburón. Es sencillo, Sí, básico, el de Jaws, aquí lo tenemos. pero muy bueno, Sí. fíjate. Bueno, eso también, ese es otro clásico. Sí. Ese es otro clásico, güey. Vemos como el título Tiburón, Jaws, mandíbula, está en la parte superior. Está la mujer nadando en la superficie del mar y el tiburón que viene al acecho, ¿no? Ese era otro. Yo recuerdo de niño en el cuaderno, en la parte de atrás del cuaderno en la escuela, dibujando ese afiche. Sí, ¿en serio? Del impacto que tuvo en mí el diseño y es que se convirtió casi que en una figura iconográfica, ese tiburón del afiche de Jaws, de Steven Spielberg. Como él, muchos, ¿no? Sin embargo, hay algunos que se destacan. Uno de los que más a mí me impactan es muy el de bueno. El silencio de los inocentes, Ujú. o El silencio de los corderos en inglés, que es la imagen de la cara de Judy Foster, y en donde tiene en la boca la polilla, ¿no? Ujú. Ese es uno de los afiches de películas que a mí que más recuerdo. O sea, porque otra cosa importante es ¿qué tanto se fija la imagen del cartel en tu cerebro? Importantísimo. ¿Qué tan recordable o memorable es el afiche? ¿Tienes algo allí? Sí, solo que está entre las cualidades que debe tener un buen afiche y que Ok. justamente dice que ¿Las puedes debe... nombrar? Sí, las cualidades vendrían siendo, número uno, que tiene que ser llamativo, lo hemos comentado ya. Ujú. Segundo, que debe entenderse a primera vista. La otra cualidad es que debe comunicar un mensaje de interés. Ujú. Y luego, la última, debe grabarse en la memoria. Grabarse en la memoria es absolutamente necesario, si no Ujú. el afiche no cumplió su función. Exacto. Es un poco el eslogan publicitario en las propagandas de televisión, en las publicidades de televisión. Si el eslogan es bueno, se te va a sembrar en tu memoria y no vas a olvidar más nunca el producto. O la imagen se te queda como se te quedó a ti, Tiburón. O la imagen, sí, o la imagen. Pero claro, en el caso del afiche, es la imagen, porque tú recuerdas el afiche como una foto que viste, ¿no? En el caso de la publicidad en televisión son varios elementos. Tú estás observando a través del oído, a través de la vista también, ¿no? Y es un poco en el afiche, tú tienes que lograr capturar la atención del individuo y enamorar al individuo solamente por la vista. Entonces es importantísima ese primer impacto, el impacto visual que tiene como recurso publicitario o como anuncio de cualquier cosa que vayas a anunciar, valga la redundancia. Entre las cosas que yo encontré, parece que el afiche tiene dos objetivos. El primero, informativo, Ujú. o digamos, hay dos tipos de afiche, el informativo y el formativo. El informativo es en el que predomina el texto sobre la imagen. Y el texto podría ser poco y claro, o debería ser poco y claro. Y el Ujú. formativo predominará la imagen que será reforzada con un texto corto. Un poquito de lo que tú acabas de comentar. Sí, porque cuando tiene demasiado texto, la gente tiende, primero porque el afiche está diseñado o debe estar diseñado para ser visto a cierta distancia. Cuando el texto empieza a ser muy largo, obviamente tienes que reducir el tamaño de los caracteres. Al reducir el tamaño de los caracteres, implica que hay mucha información allí y por lo general la gente no está dispuesta a acercarse a leer. Sin embargo, yo recuerdo haberle comentado, haberle dicho a mis estudiantes en la universidad que si ellos lograban que la imagen del afiche que estaban diseñando fuese tan persuasiva como para que el individuo se acerque a leer, entonces obviamente están cumpliendo con su objetivo. Claro. O sea, quizás haya mucho texto, pero si la imagen es lo suficientemente persuasiva, el individuo se acerca y entonces lee la información. Exacto. Pero tienes que capturarlo con la imagen. Lo Si otro, no, la gente no se va a acercar. muy importante eso que acabas de decir,
Lo otro es que la imagen, como tú comentas, tiene que ser precisa y que te atrape, porque ¿qué pasa con esa gente que va, digamos, en el autobús, manejando, en una autopista? El afiche tiene que ser algo en que tú lo viste e inmediatamente se te quedó grabado en la memoria y tú digas, ok, yo sé que el afiche tal vez, si había texto, tal vez no lo leíste, pero si la imagen se te quedó grabada, tú por la imagen llegas a la información. Ciertamente. Fíjate que estás hablando de, obviamente, de cuando la persona va en un carro, va en una autopista, estamos hablando ya entonces de un afiche de gran formato que es la valla publicitaria. El mismo concepto. Aplica exactamente el mismo concepto. Obviamente, aquí el texto tiende a ser un poco más grande y el diseñar vallas publicitarias es como un otro estilo de afiche, pero sí es el principio del afiche. Sí. Es el mismo principio del afiche. En estos casos el texto tiende a ser el elemento central, sobre todo si es el nombre de un producto. Y la imagen del producto suele ser un poco más pequeña que en el caso del afiche publicitario, en donde utilizas la imagen del producto más grande y el texto más pequeño. Dos razones muy simples. Una, no vas en movimiento. Dos, estás lo suficientemente cerca como para ver el texto que es de menor tamaño. En el caso de la valla publicitaria, no. Vas primero en movimiento y segundo estás muy lejos. Al anunciante le interesa que recuerdes el nombre del producto, más que la imagen del producto en el caso de la valla publicitaria, porque vas a pasar tan rápido que no vas a poder detallar la imagen. Entonces te capturan más por el texto que por la imagen. La imagen siempre va a acompañar el texto en el caso de la valla publicitaria, pero el texto es de mayor tamaño. Okay. Es el caso opuesto al afiche por esas dos razones. Una, la distancia, y segundo, la velocidad en la que la ves. Entonces es importante aclarar esa... Sí, bueno, hay tantos afiches. Estamos viendo aquí este es el de, ¿cómo es que se llama esta película? Es una película... People versus Larry Flint. La gente versus Larry Flint. Contra Larry Flint, sí. Ese es muy famoso. Sí. Ese es muy famoso, ese afiche. A mí me gusta bastante el de La Naranja Mecánica, la película de La Naranja Mecánica. No, La Naranja Mecánica. Sí, se llama The Clockwise Orange. Debe estar por aquí. Sí, lo acabo de ver. Bueno, lo vemos ahorita. Allá está. Lo vemos ahorita. Aquí está en pantalla. Stanley Kubrick Collection. Fíjate que en este caso es la portada del DVD. Sí. Y es diferente. Yo quería... cuando estábamos viendo el afiche de Tiburón, aquí vemos es solo el diseño en cuanto a ilustración. Y luego lo vemos en la parte de lo que es la postproducción, que es todo el contenido, incluyendo el director y bueno, los productores, la compañía distribuidora y todo lo demás, que es lo que realmente compone el afiche cinematográfico en su totalidad. Bueno, lo vamos a ver allí en pantalla, yo lo voy a colocar. Pero sí son diferentes cuando solamente te ponen la ilustración a que cuando ves el afiche publicitario, el afiche o el anuncio propiamente terminado para ser puesto en las marquesinas de los cines. Eso lo vamos a ver en pantalla de todas maneras. Sí, estaba viendo me llamó mucho la atención. Harry el Sucio. De Harry el Sucio, pero es una simplificación gráfica interesantísima. Utilizando lo que llaman el espacio negativo. El espacio negativo, el elemento figura-fondo de la Gestalt, en donde el espacio negativo es la 38 de Harry el Sucio, perdón. Y a la vez hacen con la silueta, el perfil del rostro. Espectacular. Esto es una síntesis de elementos extraordinariamente bien logrados. Sí. A mí me encantan definitivamente esa técnica del espacio negativo. Es una técnica muy buena. Muy interesante. Y fíjate, inclusive el humito que sale parece como un camino, ¿no? Sí, mira, pocos afiches como este había visto yo. Son pocos los afiches que uno ve realizados con tanta genialidad. Sí, y no se nos olvida. Bueno, ¿cómo se te olvida esto un afiche no se como olvida. ese? Primero, el color de fondo. Es un color muy llamativo. Obviamente, este color en particular, en contraste con el negro, funciona muy, muy bien. Y bueno, tenemos entonces el perfil del rostro de... Y fíjate que el texto es relativo, bueno, no es mucho, es básicamente el título de la película, el nombre del actor,
es muy, muy pequeño, pero es básico, Sí, pero la imagen lo dice todo. sí, es increíble. Está muy bien logrado. Fíjate, lo que no se consigue en internet. Esta es la maravilla de internet. Obviamente para los escuchas, nosotros estamos constantemente visitando la red a medida que vamos haciendo la tertulia, porque obviamente uno consigue mucha información visual. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, no, Jeff? lo último era algo que hablaba un poquito acerca de la diagramación. Mencionan allí el formato, el color, los contrastes máximos, las letras y la proporción que están dentro del afiche, las características. Tú hablabas de lo del formato, por ejemplo, lo del formato tiene que ser, básicamente es un formato de 70 por 100 centímetros, que es la medida estándar de un pliego. De un pliego. Pliego litográfico. Ajá. Podría ser también 50 por 70, pero básicamente la medida estándar de afiches es a 70 por 100. Siempre rectangular y preferiblemente preferentemente en vertical. Aunque es contradictoria esta parte acá. Pero sí, en cuanto a la diagramación, el afiche por lo general tiende a diagramarse utilizando el pliego litográfico de forma vertical. Rara vez verás un afiche diseñado utilizando el pliego litográfico o el pliego estándar de manera horizontal. Caso opuesto a la valla publicitaria. En el caso de la valla publicitaria, entonces vemos la utilización de la horizontalidad. ¿Para qué? Para que el texto que se lee, que por lo general es horizontal, ocupe más espacio y sea más fácil se vea más. Entonces son principios muy interesantes. Esos puntos son bien interesantes. Habla del color, dice el elemento primordial para llamar la atención, colores fríos o calientes y sus predominios. Hablan ya del propósito de transmisión del afiche y sensibilidad del espectador. El contraste es otro factor importante para captar la atención. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, el contraste entre esos dos colores. Excelente. Es un excelente ejemplo de eso que estás diciendo. Otro es, bueno, un poquito más en detalle hablan de contrastes máximos. Negro sobre blanco, negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, blanco sobre negro. Bueno, o sea, otra vez el ejemplo de la ficha de exactamente. Sucio, de naranja sobre negro, lo comentamos hace un segundo. Sí. Las letras, el tipo, el tamaño, la forma de hacerlas, que sea legible a distancia. Importante. Ajá, importantísimo. Y por último, la proporción. Debe haber un equilibrio y conjunción entre la imagen, la letra y los espacios en blanco. Pues ese es el principio fundamental del diseño gráfico en general. Sí. En cuanto al afiche, obviamente dependiendo de la función del afiche, por ejemplo, si es en el caso de un evento, vamos a suponer que es un evento como una corrida de toros. La imagen central, o la imagen debe ser el elemento central. El texto del título en la parte superior del afiche siempre, porque se lee de arriba hacia abajo, entonces queremos representar el nombre de ese evento primero en letras grandes y legibles para capturar la atención, y entonces te acerques a ver elementos menos importantes a nivel de texto, como son la fecha, el lugar, el costo de la entrada, si es que tiene un costo el evento, y los patrocinantes, si es que existen. En el caso de los afiches de corridas de toros, que vamos a ver uno, por supuesto, en la tertulia, por lo general los nombres que se ponían abajo eran el nombre del torero o de los toreros que participaban en la corrida, de los dueños de las ¿cómo se le llama a las plazas? No, los dueños de las ganaderías. Los dueños de las ganaderías, que eran los que obviamente proveían los toros, ¿no? Toda esa información está en la parte inferior del afiche en letras más pequeñas. Pero son cosas que tú te acercas a leer porque a ti te interesa. En el caso de las corridas de toros, te interesa el evento. Exacto. Lo mismo aplica para cualquier otro evento, un concierto musical, por ejemplo. Exactamente lo mismo. La imagen del músico centrada, muy grande, para que te llame la atención. Te acercas, obviamente arriba el nombre de ese artista o el nombre de la banda. Abajo, pues, lugar, fecha, costo de la entrada, patrocinante. Bien, quería cerrar con el afiche, uno de los afiches de película más famosos que existe, que es el afiche de Lo que el viento se llevó. Por esa ilustración famosa de Clark Gable y Vivian Leigh, ¿no? Que bueno, eso es... Quien no haya visto ese afiche, bueno... Sí. nunca ha visto cine, nunca ha visto... no sabe, bueno... nada, todo el mundo sabe lo que queremos decir. Bueno, Jeff. Gracias otra vez. Bueno, gracias de nuevo.
fue un placer de verdad. De nuevo, tenemos que ver si acortamos más los tiempos. Sí. Pero bueno, ojalá les guste a los escuchas y comentarios, por favor. Sí, comentarios. como siempre se les invita a Se que les invita a hagan sus comentarios, nos digan qué les parece, si no les parece, cualquier comentario es Cualquier bienvenido. comentario es válido y bueno, que se afilien, se suscriban al canal. Y si quieren pongan unos afiches. También. Nos mandan sus, Sí, vale. sus afiches favoritos. Sí, vale, perfectamente, al igual que con cualquier otra tertulia. Muchas gracias, pues, que pasen buenas noches. Hasta luego. Un abrazo.